Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Leida Bautista, soy de República Dominicana. Tengo 45 años y actualmente he sido diagnosticada con cáncer de mama. Es por esto que he querido hacer estos podcasts de concientización de cáncer. Y en esta noche tengo un invitado muy especial que agradezco que a pesar de que tiene una agenda muy ocupada, pudo sacar un tiempecito para estar aquí con nosotros en este estudio. Y es el doctor Elías Grullón, urólogo, laparoscopista, oncólogo, endoscopista, cirugía mínimamente invasiva. Implante peniano. Bien, muy buenas, doctor Grullón, ¿cómo está? Buenas. Pues nada, estoy pues sumamente complacido de poder estar en tu programa porque realmente es algo que tenemos que orientar a la población. Y de hecho digo tenemos porque yo también tengo un programa de radio que es Hablando de Salud. En el programa también lo transmito por internet y definitivamente lo que queremos es ayudar a la población a que tome conciencia sobre las distintas especialidades que están para ayudar a los pacientes. No es para otra cosa, es para ayudar a los pacientes. Así es. Y en esta noche he querido invitarlo, doctor, porque tengo varias amigas que me han comunicado que están pasando eh, por una situación difícil, o sea, con sus padres que han sido recientemente diagnosticados con cáncer de próstata. Ujú. Y es por eso que he querido traerlo aquí para que nos comparta sus conocimientos que yo sé que son muy importantes porque usted es un muy buen profesional. Y primeramente, doctor, ¿qué es la próstata? Wow, muy buena pregunta. La próstata es una glándula que produce el líquido en el cual van a viajar los espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa? La próstata está ubicada justamente debajo de la vejiga y que es lo mismo decir la vejiga está por encima de la próstata. Y yo digo, por ejemplo, el recto está por delante de la próstata, yo puedo decir también la próstata está por delante del recto. Y es algo normal. Por ejemplo, la sínfisis del pubis es justamente en esta posición, debajo del ombligo, ¿de acuerdo? Es donde está ubicada la próstata. La próstata está ubicada también por encima del diafragma pélvico, o sea, los músculos del periné, lo que la gente llama nie, pues justamente ahí está ubicada la próstata. Qué interesante. ¿Y cuál es la función de la próstata? De Bueno, esa glándula. sí, esa glándula, la función es varias, son varias las funciones, pero la más importante es la de producir el líquido en el cual van a viajar los espermatozoides, pero también hay otras sustancias que se producen, algunas coenzimas o algunas eh, proteínas que ayudan a metabolizar lo que es convertir la testosterona en dihidrotestosterona. Eso lo hace algunas células ubicadas en la próstata. Entonces, la próstata tiene múltiples funciones. No es solamente producir el líquido en el cual van a viajar los espermas. También en la próstata, pues, al ser un órgano noble que tiene tanto funciones internas, o sea, propia de ella, como también externas, como es el caso de la 5-alfa reductasa, que es la que convierte la testosterona en dihidrotestosterona, Muy, muy que es la importante. que le da el deseo sexual al hombre. Ah, pero muy, muy bien. Doctor, yo no sé si es porque, o sea, vivimos en un país de mucho machismo y eso, pero el hombre tiene miedo de ir regularmente a chequearse la próstata. Mira, Aleida, realmente eso pues
varía mucho. Y que ya la población está tomando conciencia sobre que el chequeo prostático es fundamental e importante. Por ejemplo, yo estuve en el último congreso europeo de urología y se decía que ya no era necesario realizar el tacto rectal, o sea, la exploración digital rectal no era necesario. ¿Por qué? Porque existía la resonancia multiparamétrica de próstata, que es algo que ha venido a solucionar muchas situaciones, es incluso superior al dedo. ¿Qué pasa? Lamentablemente en nuestro país, pues, por asuntos, vamos a llamar burocráticos, pues, no es posible. No es posible porque solamente se las aprueban, pues, a algunos pacientes específicos. No es que a todos los pacientes le vamos a mandar una resonancia multiparamétrica porque le sale muy costoso a la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo ideal? Bueno, lo ideal entonces, si tú no tienes 30,000 pesos para darlo, para hacerte una resonancia multiparamétrica cada vez que tú necesites, entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues entonces hay que hacerte tu chequeo, porque realmente lo más importante es diagnosticar el cáncer a tiempo. Y una vez se diagnostica a tiempo, pues otra cosa pasa. Claro. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son los síntomas? Mira, del cáncer de próstata. El cáncer de próstata en sus inicios no da síntomas. Entonces, tú dices, pero ven acá, entonces, sí, cuando ya el cáncer está avanzado, entonces el cáncer te puede dar disuria, o sea, que te moleste, te pica, te arde cuando orina. Te puede dar nicturia, que te levante muchas veces en la noche a orinar. Te puede dar tenesmo vesical, que cuando tú tienes deseo de orinar y, por ejemplo, tú vas al baño y te quedas con el deseo de seguir orinando, ¿de acuerdo? Entonces eso te puede dar lumbalgia. Lumbalgia es un dolor lumbar aquí en la espalda. Y entonces, ¿cómo tú te das cuenta que ese paciente tiene una lumbalgia? Que esa lumbalgia es ocasionada por un cáncer de próstata. Entonces, recuérdate que las metástasis es cuando un cáncer va desde un órgano, se va a otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Las metástasis, cuando suceden más frecuentemente a hueso, y sobre todo a los huesos de la pelvis y huesos de la columna. Entonces, es importante que tú sepas que la lumbalgia te puede dar un cáncer de próstata, puede ser una metástasis hacia la columna, pero también puede ser un dolor de hombro. Tú ves un paciente con un dolor de hombro que no encuentra la causa, la razón. Entonces, a ese paciente es bueno hacerle un PSA. Yo he visto pacientes que lo han operado incluso de la columna, pensando que el dolor de la columna es por otra cosa. Y cuando vemos que ese paciente tiene el PSA en 2000, pero ven acá, ¿y cómo es eso? O sea, realmente hay que siempre, cuando un paciente tiene una lumbalgia, un dolor de los huesos propios de la columna, entonces siempre es bueno, pues, descartar que no tenga otro tipo de patología. Perfecto. O sea que el cáncer de próstata regularmente hace metástasis a los huesos. Ya cuando está en etapa avanzada. En etapa avanzada, así mismo. En etapa avanzada. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Mira, factores de riesgo hay muchos. Por ejemplo, la edad. La edad es un factor de riesgo importante. Los pacientes por encima de 50 años tienen más probabilidades de tener cáncer de próstata que un paciente de 30, 20. Entonces, por ejemplo, a mayor edad, el paciente va a tener más probabilidades de tener cáncer de próstata. Y otra cosa, cuando aparece más temprano el cáncer de próstata, pues la probabilidad de que el tumor, pues, sea más agresivo es a menor edad. A mayor edad, menos probabilidades de que el paciente tenga un cáncer agresivo. Entonces hay pacientes que por encima de 80 años, generalmente un estudio en España se hizo y se demostró que
80% de los pacientes que tenían más de 80 años tenían cáncer de próstata. Tú dices, oh, pero ¿y cómo es posible? Sí, es cierto. Por ejemplo, otro factor de riesgo es la herencia, los factores familiares. Por ejemplo, si tú tienes o has tenido un tío, un abuelo, el papá, un hijo que haya tenido cáncer de próstata, entonces, pues tú tienes más probabilidades. E incluso los pacientes con cáncer que tienen familiares de femeninas con cáncer de mama, pacientes que tienen BRCA1, BRCA2, o sea, todo eso se va a relacionar con factores hereditarios y tú tienes más probabilidades de padecer cáncer de próstata que un individuo normal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un chequeo minucioso cada 6 meses o cada año, depende del grado de tumor que tenga tu familiar, depende de muchas cosas, no solamente del grado del tumor, sino es que también hay que darte seguimiento y sobre todo cuando tú tienes un factor ya importante. También se ha asociado el tabaquismo, el alcohol, ¿de acuerdo? Se ha asociado a cáncer de próstata. También se ha asociado, pues, factores, llámese, medioambientales. Y, por ejemplo, se recomienda que estos pacientes tengan una dieta saludable. Pero hay pacientes que, por ejemplo, en nuestro país, es lamentable decirlo, pero no hay control de calidad en cuanto a, por ejemplo, si tú le transmites a un paciente, tú le das una fruta, tú piensas que está bien darle fruta a los pacientes, pero realmente esa fruta tiene más cantidad de químicos que otras cosas. ¿Por qué? Porque le echaron mucha cantidad de fertilizante y la ingesta de muchos fertilizantes da cáncer, tanto renal como de diferentes tipos. Entonces, es complicada la cosa, tú sabes. Entonces, hay que tomar conciencia que es que lo ideal, tú sabes, es que hay que llevar una dieta balanceada. Y lamentablemente, en nuestro medio, pues uno come muchas cosas que realmente no están bien procesadas, bien, vamos a decir, cocidas o bien, bien, que no tengan tantos químicos, ¿de acuerdo? Es lo más ideal. En uno de sus videos de YouTube, donde usted está hablando de cáncer de próstata, si mal no recuerdo, creo que mencionó que también hay estadísticamente los hombres de tez oscura son más propensos. Exactamente, eso es correcto. Y por ejemplo, yo pues una vez cuando era residente, pues ya pues habíamos hablado de eso y en forma de chiste, pues yo sin querer dije, pues las personas de tez oscura pues siempre están jodidos. Entonces realmente el profesor mío era de tez oscura. Y después yo dije, caramba, no debí de decir esto, pero eso dicen los libros, no soy yo que me lo estoy inventando. O sea que estadísticamente es cierto. Es cierto, sí. La raza es importante, sobre todo los afroamericanos pues tienen más probabilidades de tener cáncer de próstata. Nunca se me olvida, Grullón es mi urólogo desde hace muchos años, le he dado mucha carpeta. Es cierto, ¿tú no sabías eso? ¿Tú no te acordabas? No. Y me ha operado en varias ocasiones sobre desarrollo cálculos renales. La primera vez me extirpó un tumor benigno que me estuvo atrofiando el uréter. Y recuerdo que cuando yo iba a consulta en un hospital donde él trabajaba, los hombres que iban a chequearse estaban todos así, cabizbajos,
como con vergüenza. Y ese día me reí mucho, ¿no? Siempre lo recuerdo, porque entonces entre ellos se pusieron a hacer bullying y cada vez que salía uno de ellos del consultorio de Grullón, todos se paraban y aplaudían, como diciéndoles, ¡qué valiente! Sí, mira, eso es sumamente importante que los pacientes entiendan que el chequeo urológico preventivo, pues ayuda a salvar vidas, Sí. ayuda a salvar vidas. Pero si realmente usted tiene algún antecedente de importancia, y no solamente eso, sino si usted no tiene antecedente, debe de chequearse por encima de 40 años. ¿Por qué? Porque estos pacientes, si se detectan a tiempo cualquier situación, entonces el paciente pues puede morir de otra cosa que no sea de cáncer de próstata. Ahora, si el paciente va este año y vuelve en 4 años, entonces las cosas no van bien, porque te puede ser que te salga una célula maligna el mes que viene, por decir una cosa, o en una semana, de acuerdo, pero ya estamos a tiempo todavía de resolver la situación. Y sobre todo porque el cáncer de próstata es lento. Sí, eso estuve Es leyendo lento. también. El crecimiento es lento. Y si, por ejemplo, si a mí me va a dar cáncer, yo preferiría que fuera de próstata. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata tiene cura. ¿De acuerdo? Y realmente es muy difícil que un cáncer se detecte en etapa temprana y el paciente pues muera de eso. ¿Y el examen qué tiempo dura? Eso... Oye, ese examen son segundos. 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 No dije que yo voy a durar el día entero ahí con el dedo. No, pero ven acá. No, no es así. O sea, que dura segundos. Es segundos que dura. Y realmente eso nos puede evitar una situación de importancia. Dura menos que el examen ginecológico que nos No, hacen oye, a las mujeres nosotras. van y se abren allí al ginecólogo, ¿de acuerdo? Y le meten la mano, le meten cosas, aparatos y todas esas cosas. Y las mujeres salen como que nada ha pasado. Así es. Pero yo siempre digo que si fuera por los hombres se extinguiera la raza humana. ¿Por qué? Porque realmente los hombres no toleran nada de esas cosas. Y yo a veces hablando así como lo loco, dije, no, pero mira, ¿tú crees que yo le voy a salir embarazado a un hombre? A una mujer. No es posible. Pero la idea es que los hombres tienen que hacer más conciencia para el chequeo urológico. Estamos tomando conciencia, pero todavía nos falta. Nos falta. Y eso nosotras las mujeres, desde que nos sentimos cualquier dolorcito, hasta en una uña, al médico. Inmediatamente. Doctor, entonces, ¿cuáles son los estudios que frecuentemente ustedes le realizan a sus pacientes ya para determinar que pueden tener un cáncer de próstata? En nuestro medio, pues, tratamos de ser lo más objetivo posible en cuanto a, primero, lo que se les realiza al paciente es una exploración digital rectal para nosotros poder decir si el paciente tiene algún tipo. La próstata es como la punta de la nariz. La punta de la nariz, usted se toca la punta de la nariz, usted ve cómo debe de ser la próstata. Pero a veces hay lo que se llama que la próstata está como los huesos propios de la nariz. ¿Cuáles son los huesos propios de la nariz? Son aquí, donde usted se pone los lentes ahí. Usted ve esa parte ahí, tóquese esa parte de ahí, usted ve que es dura. Entonces, la diferencia entre la punta de la nariz y los huesos propios de la nariz son dos cosas diferentes. Entonces, cuando usted toca una próstata como los huesos propios de la nariz, entonces ya usted está pues frente a un paciente que pudiera tener un cáncer de próstata. Pero no es solamente eso, también hay que hacerle al paciente el antígeno prostático específico, que es el PSA por sus siglas en inglés. ¿De acuerdo? Entonces, ya ahí tenemos dos cosas importantes. Y si vemos que estos pacientes pues están dentro de límites normales, pues ya ahí nos quedamos. Pero si este paciente tiene una alteración al tracto rectal y tiene el PSA normal, entonces hay que hacerle una sonografía. Entonces, si la sonografía dice que hay un nódulo, entonces ya ahí hay que hacerle una biopsia de próstata,
que es lo que te da el diagnóstico definitivo. Claro, el definitivo. Y desde luego también nosotros pues les realizamos un examen de orina, un cultivo de orina, una uricreatinina, que es la prueba de funcionamiento renal. También hay algunos médicos como yo que también se le hace su colesterol, su triglicérido, o sea, las pruebas de transmisión sexual, que también se le incluye, pues realmente es lo más O sea, recomendable. que no es una cosa del otro mundo, no es para asustarse. No, claro que no. Luego de que ya ustedes tienen el diagnóstico positivo, o sea, cáncer, Mira, ¿cuáles son los diferentes tratamientos? mira, eso es interesante. Tú sabes que el medio diagnóstico definitivo es el histopatológico, o sea, llámese la biopsia. La biopsia de próstata te da el diagnóstico definitivo. Entonces, dependiendo de el grado de tumor que tenga el paciente, dependiendo de la edad que tenga el paciente, dependiendo del PSA que tenga el paciente, o sea, son un sinnúmero de factores que tú vas a tomar en cuenta para decir, este paciente califica para una cirugía radical de próstata. Ah, no, este paciente califica para tratamiento médico. Este paciente califica para tratamiento médico y radioterapia. O sea, todo eso va a depender porque uno, pues, ya tiene, o sea, la experiencia, ya tiene todas esas cosas. Entonces, inmediatamente tú ves un paciente, pues ya tú dices, este paciente califica para esto. Pero realmente, entonces, después de ahí que tenemos el diagnóstico histopatológico, entonces a este paciente le hacemos estudio de extensión. O sea, ¿qué significa esto? Significa que si este paciente solamente el tumor está localizado en la próstata o si el tumor se ha ido a otra parte del organismo, o sea, si ha dado metástasis. Entonces, ¿cómo se hacen esos estudios? Pues desde luego se le hacen a estos pacientes pues una gammagrafía ósea, que ahí va a salir todo el esqueleto óseo, y también pues se le hacen tomografías, diferentes tipos de tomografías. Pero si en una tomografía hay un estudio, hay una imagen que no es diagnóstica, entonces a este paciente pues se le hace una resonancia. Entonces todo eso hay que estar pendiente para saber en qué momento se le hace a cada paciente. Perfecto. ¿Y dónde están sus consultorios? Bueno, mis consultorios están para que los pacientes sí, sepan y puedan ir por allá. Claro. Mi consultorio está en Centro Médico Corominas Pepín, están también en Plaza H y estamos ubicados también en Hospitén. O sea que en cualquiera de esos tres centros pues nos podemos... Hospitén, Corominas Pepín y Plaza H. Así es. ¿Y nos puedes facilitar su número de teléfono también? Claro, el 809-863-5686. Es el celular mío. Pero también le puedo dar el número de teléfono de la clínica Centro Médico Corominas Pepín, por ejemplo. El 541-1400. 809-541-1400. Extensión 502. Perfecto, doctor, muchísimas gracias nuevamente, de verdad muy interesante todo sus conocimientos que ha compartido con nosotros, y si quiere añadir algo bueno, más. Realmente más que otra cosa, lo que quiero es que si los pacientes se chequean a tiempo, pues mueren de otra cosa. Entonces, ese tabú de que, ay, no, yo no voy al urólogo porque me van a meter un dedo. No es así. Porque mis amigos se van a burlar de mí. Sí, exactamente. Entonces está bien. Pues si usted no quiere, tranquilo, que no pasa nada. Vamos a hacerle estudio. Vamos a hacerle una sonografía. Vamos a hacerle que la sonografía molesta más que el dedo y dura más tiempo. Y también pues se le hace pues análisis. Y entonces dependiendo de eso. Y lo más importante es que si los análisis salen alterados, entonces ya ahí no hay de otra que hacerle una resonancia multiparamétrica o un tacto rectal. Pero la idea es que
si una persona acude a consulta con un urólogo que no había ido nunca, pues entonces ya con este programa, pues estamos salvando esa vida. Qué bonito. Muchas gracias, doctor. Bien, excelente. Bendiciones.